Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos. Vincent Vince Morrison siempre había sido un hombre de pocas palabras y movimientos calculados. A sus 52 años, sus sienes canosas y sus manos curtidas contaban la historia de 3 décadas en la gestión de la construcción, edificando de todo, desde centros comerciales hasta complejos turísticos de lujo. Lo que la gente no sabía era que la verdadera pericia de Vince no residía solo en crear estructuras, sino en entender cómo hacer que éstas, y las vidas, se derrumbaran con precisión quirúrgica. Estaba sentado en el despacho de su casa, revisando los planos finales del complejo comercial Grandview, su último proyecto antes de la jubilación. No se le escapaba la ironía de haberse pasado la carrera construyendo cosas que le sobrevivirían, mientras que su propio matrimonio llevaba años pudriéndose desde dentro. Linda Morrison se paseaba por la casa como si fuera la dueña, lo cual, técnicamente, era cierto, gracias a su propiedad conjunta. A sus 45 años, mantenía su figura y sus mechas rubias con devoción religiosa. Sus tacones repiqueteaban contra el suelo de madera mientras se preparaba para otra reunión del club de lectura que Vince sabía de sobra que no tenía nada que ver con la literatura. «Llegaré tarde esta noche», anunció, sin molestarse en mirar en su dirección. «Las chicas quieren probar esa nueva vinoteca del centro». Vince asintió sin levantar la vista de sus papeles. Hacía años que había aprendido que no merecía la pena gastar energía en reconocer sus mentiras. Su hijo, Tyler, de 23 años y recién salido de la universidad con un título en empresariales que nunca había usado, estaba despatarrado en el sofá del salón, revisando su teléfono con la intensidad de alguien realizando una cirugía cerebral. «Papá, ¿me prestas 200? He quedado con unos amigos esta noche», dijo Tyler, sin apartar la vista de la pantalla. «Hay dinero en el cajón de la cocina», respondió Vince. Era siempre la misma rutina. Tyler cogería el dinero, desaparecería durante el fin de semana y regresaría con historias sobre oportunidades y contactos que nunca se materializaban en nada que se pareciera a la responsabilidad. El hogar de los Morrison se había convertido en una máquina bien engrasada de indiferencia mutua, donde cada miembro desempeñaba su papel con practicada precisión. Vince proporcionaba el dinero, Linda proporcionaba la apariencia de un matrimonio, y Tyler proporcionaba decepción con una consistencia admirable. Pero Vince había estado jugando a un juego completamente diferente durante los últimos 18 meses, desde que descubrió la aventura de Linda con Robert Bobby Hayes, el magnate inmobiliario que había estado cortejando a la constructora de Vince para una posible fusión. Bobby era todo lo que Linda aparentemente quería en un hombre: ostentoso, ruidoso y lo suficientemente rico como para comprar su atención de formas que el éxito constante y silencioso de Vince nunca podría. El descubrimiento había sido accidental. Un almuerzo olvidado en la oficina de Bobby. Una secretaria que confundió a Vince con un repartidor y la puerta de un despacho sin cerrar que reveló a Linda inclinada sobre el escritorio de Bobby en una postura que no tenía nada que ver con revisar escrituras de propiedad. En lugar de la rabia que la mayoría de los hombres sentirían, Vince había sentido algo más frío y peligroso: claridad. Se había marchado ese día sin decir una palabra, sin enfrentarlos, sin siquiera dejar que la conmoción se registrara en su rostro. En su lugar, se fue a casa y comenzó a planificar. Porque Vincent Morrison entendía algo que Bobby Hayes y su esposa infiel no entendían. Los derrumbes más devastadores siempre comenzaban con una única y cuidadosamente colocada grieta en los cimientos. Durante los siguientes 18 meses, Vince había reestructurado silenciosamente su vida como un maestro arquitecto rediseñando un edificio. Había movido dinero, ajustado contratos y colocado piezas en un tablero de ajedrez en el que Linda y Bobby ni siquiera sabían que estaban jugando. Cada reunión del club de lectura, cada fin de semana que Tyler desaparecía, cada vez que Bobby llamaba sobre la posible fusión, Vince lo catalogaba todo. La fiesta de jubilación fue idea de Linda, por supuesto. Ella había insistido en celebrarla en su casa, invitando a colegas, amigos y familiares para celebrar los 30 años de Vince en la construcción. Lo que ella no sabía era que Vince había estado contando los días para esta noche durante meses, sabiendo que sería el escenario perfecto para el primer acto de su venganza. A medida que se acercaba la noche, Vince se ajustó la corbata en el espejo del dormitorio. Detrás de él, Linda daba los toques finales a su maquillaje, preparándose para interpretar el papel de la esposa devota por última vez. «No te ves nada mal para ser un viejo», dijo ella, su reflejo sonriéndole a través del espejo. «Gracias», respondió él, su voz desprovista de la calidez que una vez tuvo. Esta noche, todo cambiaría. Esta noche,
Los cimientos que había estado socavando silenciosamente durante 18 meses finalmente empezarían a resquebrajarse. Capítulo 2. La inspección. Para las 7 de la tarde, la fiesta de jubilación estaba en pleno apogeo. Los colegas de Vince de Construcciones Morrison llenaban el patio trasero, compartiendo historias y alzando sus copas por el hombre que había construido la mitad de los bienes raíces comerciales del condado. Linda interpretaba a la anfitriona perfecta, su risa resonando mientras se movía entre los grupos, aceptando cumplidos por la casa, la comida y la exitosa carrera de su esposo. Bobby Hayes llegó elegantemente tarde, como era su costumbre. A sus 48 años, se movía con la arrogancia de un hombre al que nadie que importara le había dicho que no. Su traje a medida y su Rolex captaban la luz del atardecer mientras hacía su ronda, dando palmadas en la espalda y presumiendo de sus últimas adquisiciones. Para el observador casual, era simplemente otro colega presentando sus respetos a un compañero que se jubilaba. Para Vince, era un objetivo que acababa de entrar en su radio de acción. Tyler había traído a su novia, Amanda Patterson, una licenciada en marketing de 22 años que trabajaba en la agencia de publicidad de su padre. Era bastante dulce, con rizos castaños y una risa nerviosa, pero Vince había notado cómo se encogía cada vez que Tyler le hablaba en público. Su hijo había heredado el talento de Linda para la crueldad, aunque carecía de su sutileza. «Vaya concurrencia», dijo Bobby, acercándose a Vince cerca de la barra que se había instalado en el patio. 30 años es impresionante. La mayoría en nuestro negocio se queman después de 20. Siempre he sido minucioso, respondió Vince, aceptando el apretón de manos de Bobby con un agarre que duró un segundo de más. Creo en llevar los proyectos hasta su finalización. La sonrisa de Bobby flaqueó ligeramente, pero se recuperó rápidamente. Sobre esa propuesta de fusión, sé que te jubilas, pero quizá podríamos discutir la transición de algunos de tus contratos a Desarrollos Hayes. Odiaría ver que toda esa experiencia se desperdiciara. Estoy seguro de que lo odiarías, dijo Vince, con tono neutro. Dime, Bobby, ¿cuál es tu política sobre la integridad estructural? La pregunta tomó a Bobby por sorpresa. ¿Perdón? Cuando adquieres una propiedad, ¿inspeccionas los cimientos primero? ¿O confías en que son sólidos? Bobby rió nerviosamente. Bueno, la diligencia debida es importante, pero a veces tienes que confiar en tus instintos y moverte rápido en este mercado. Filosofía interesante, dijo Vince, tomando un sorbo de su whisky. Siempre he descubierto que los fallos más catastróficos ocurren cuando la gente asume que los cimientos son sólidos sin comprobarlo realmente. Antes de que Bobby pudiera responder, Linda apareció a su lado, su mano tocando brevemente su brazo, un gesto que parecería inocente para cualquiera que no supiera la verdad. Pero Vince sabía la verdad. Había estado documentando estas pequeñas intimidades durante meses. Bobby, me alegro mucho de que hayas podido venir, dijo Linda, con la voz un poco demasiado aguda. Vince me estaba diciendo lo mucho que anhela tener más tiempo libre. Me imagino que ambos estáis emocionados por el próximo capítulo, dijo Bobby, sus ojos deteniéndose en Linda un momento más de la cuenta. Oh, tenemos tantos planes, respondió Linda, su mirada encontrándose con la de Bobby con una estudiada naturalidad. Vince quiere viajar, tal vez comprar una cabaña en algún lugar remoto. Vince casi sonrió ante eso. Linda nunca había expresado ningún interés en viajar con él, y la idea de una cabaña remota era probablemente su peor pesadilla. Pero era una ficción útil, una que apoyaba la narrativa que ambos habían estado construyendo sobre su feliz matrimonio. A medida que avanzaba la noche, Vince los observó orbitar el uno alrededor del otro como planetas con una atracción gravitacional que creían invisible. Bobby encontraba excusas para tocar el hombro de Linda cuando hablaban. Linda se reía de sus chistes con un poco demasiado entusiasmo. Eran buenos en ello. Vince tenía que admitirlo. Si no los hubiera visto en la oficina de Bobby, podría haber pasado por alto las señales por completo. Tyler acaparaba la atención cerca de la piscina, deleitando a un grupo de los empleados más jóvenes de su padre con historias sobre sus aventuras postuniversitarias. Amanda estaba a su lado, sonriendo a la orden pero palideciendo con cada bebida que Tyler consumía. El viejo ha sido bueno conmigo, decía Tyler, señalando a Vince con su botella de cerveza. Pero seamos honestos, la construcción es una industria en declive. El dinero de verdad está en la tecnología, las criptomonedas, ese tipo de cosas. Tengo algunos proyectos en marcha que van a hacer que sus 30 años de trabajo parezcan calderilla. Uno de los capataces de Vince, un hombre curtido llamado Frank Rodríguez, que había trabajado con Vince durante 15 años, negó con la cabeza. Tu padre construyó todo este condado,
hijo. Eso no es calderilla. Eso es un legado. El legado no paga un Tesla, respondió Tyler con una risa que hizo que Frank hiciera una mueca. Vince había oído suficiente. Se disculpó de su conversación con un grupo de subcontratistas y se acercó a donde su hijo actuaba para su público. Tyler, dijo en voz baja, pero el tono fue suficiente para que la bravuconería de Tyler flaqueara ligeramente. Claro, papá, ¿qué pasa? Se apartaron del grupo, moviéndose a un rincón más tranquilo del jardín, cerca del macizo de flores que Linda había insistido en instalar hacía 3 años. Creo que ya has bebido suficiente por esta noche, dijo Vince simplemente. Vamos, papá, es una fiesta. Estoy celebrando tu jubilación. Estás celebrando tu propia importancia, corrigió Vince. Y estás avergonzando a Amanda en el proceso. El rostro de Tyler se sonrojó. Amanda está bien. Sabe cuidarse sola. La pregunta es si tú puedes cuidarte a ti mismo, respondió Vince. Tienes 23 años, Tyler. ¿Cuándo vas a empezar a actuar como un hombre en lugar de un niño que está enfadado con el mundo? Quizá cuando empieces a tratarme como a uno, replicó Tyler, su voz elevándose ligeramente. Me has estado frenando toda mi vida, manteniéndome bajo tu control, sin darme nunca la oportunidad de demostrar mi valía. Vince estudió el rostro de su hijo, viendo los rasgos de Linda reflejados en la mandíbula débil y la expresión de suficiencia. Te he dado todas las oportunidades del mundo. Lo que has hecho con ellas es tu elección. Claro, dijo Tyler con amargura. Todo es mi culpa. Nada es nunca lo suficientemente bueno para Vincent Morrison. El padre perfecto, el marido perfecto, el todo perfecto. Nunca he afirmado ser perfecto, dijo Vince. Pero siempre he cumplido mi palabra, pagado mis deudas y honrado mis compromisos. ¿Puedes decir tú lo mismo? El silencio de Tyler fue respuesta suficiente. Vince se dio la vuelta para marcharse, pero la voz de su hijo lo detuvo. Sabes que te está engañando, ¿verdad? Vince se volvió lentamente, su expresión inalterada. ¿Perdón? Mamá, dijo Tyler, envalentonado por el alcohol y la frustración. Con Bobby Hayes. Al parecer, todo el mundo lo sabe menos tú. Demonios, la mitad de la gente en esta fiesta los ha visto juntos. Por un momento, padre e hijo se miraron a través de un abismo que se había ido ensanchando durante años. Entonces, Vince asintió una vez, como si Tyler acabara de confirmar el pronóstico del tiempo. Gracias por decírmelo, dijo simplemente. Tyler parpadeó, esperando claramente una reacción diferente. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que vas a decir? ¿Qué le gustaría que dijera? No lo sé. Enfred, lucha por tu matrimonio. Haz algo que no sea quedarte ahí parado como una estatua. Vince lo consideró por un momento. Tyler, dijo finalmente, hay una diferencia entre luchar por algo y luchar por lo correcto. Algún día lo entenderás. Mientras se alejaba, dejando a su hijo solo junto al jardín, Vince sintió que una calma familiar se apoderaba de él. Todas las piezas estaban en su sitio. Los cimientos estaban listos para colapsar. Todo lo que necesitaba era el momento adecuado para asestar el golpe final. Capítulo 3. El punto de quiebre. Para las 10 de la noche, la fiesta de jubilación había entrado en su fase final. Los invitados mayores habían comenzado a marcharse, alegando reuniones tempranas y obligaciones familiares, mientras que la multitud más joven se había congregado en la zona de la piscina, donde Tyler seguía bebiendo y volviéndose cada vez más beligerante con cada cerveza. Vince se encontraba en el salón, rodeado por un grupo de sus colegas y amigos de más larga data. Frank Rodríguez estaba allí, junto con varios otros capataces y jefes de proyecto que habían trabajado con Vince en los años de vacas flacas y en los de vacas gordas. Eran hombres que entendían el valor del trabajo duro y de mantener la palabra, cualidades que parecían cada vez más raras en la generación de Tyler. Por Vince Morrison, dijo Frank, alzando su copa. Un hombre que construye cosas que duran. El grupo alzó sus copas en señal de acuerdo, y Vince sintió un genuino afecto por estos hombres que habían estado a su lado a lo largo de 3 décadas de desafíos. Pasara lo que pasara a continuación, se había ganado su respeto honestamente. Bobby Hayes apareció en el borde del grupo, con el rostro enrojecido por el alcohol y la corbata aflojada de una manera que probablemente pretendía parecer casual pero resultaba desaliñada. ¿Os importa si me uno al brindis? Por supuesto, dijo Vince, aunque sus colegas se movieron ligeramente para hacerle sitio con evidente reticencia. La reputación de Bobby en la comunidad de la construcción era bien conocida. Era el tipo de promotor que exprimía a los contratistas hasta desangrarlos y luego se sorprendía cuando el trabajo se resentía. Vince, dijo Bobby,
su voz con la falsa camaradería de un hombre que había bebido demasiado. Tengo que decir que has construido un imperio impresionante aquí. Esta casa, tu negocio, tu familia. Eres un hombre afortunado. La suerte tuvo muy poco que ver, intervino Frank, con tono frío. Bobby siguió. Bueno, claro, el trabajo duro y todo eso. Pero a veces un hombre necesita saber cuándo ha llegado a su cima, ¿sabes? Cuándo es el momento de hacerse a un lado y dejar que sangre más joven tome el relevo. El grupo guardó silencio. Incluso a través de la neblina alcohólica, Bobby pareció darse cuenta de que había cruzado una línea. Pero en lugar de retroceder, redobló la apuesta. Quiero decir, sin ofender, Vince, pero tu generación lo tuvo fácil. Podías construir un centro comercial y jubilarte con las ganancias. Hoy en día, necesitas visión, contactos, la capacidad de pensar en grande. ¿Cómo acostarse con la mujer de otro? La pregunta vino de Tyler, que aparentemente había entrado tambaleándose desde la zona de la piscina sin que nadie se diera cuenta. Sus palabras sonaban un poco arrastradas, pero su significado era cristalino. La sala quedó en un silencio sepulcral. El rostro de Bobby se puso blanco, luego rojo y luego blanco de nuevo. Linda, que había estado moviéndose entre la multitud despidiéndose de los invitados, se quedó helada en la puerta. Tyler, dijo bruscamente, estás borracho. Sube a tu habitación. Pero, ¿me equivoco? Continuó Tyler, tambaleándose ligeramente pero manteniendo su atención en Bobby. ¿Quieres hablar de visión y contactos? ¿Qué tal la visión para seducir a una mujer casada y los contactos que vienen con las confidencias de alcoba? Las manos de Bobby se cerraron en puños. Tú, pequeño, no sé qué crees que sabes. Sé que mi madre se ha estado acostando contigo durante más de un año, dijo Tyler, su voz elevándose. Sé que has estado usando nuestras cenas familiares para sacarle a mi padre información sobre sus contratos. Y sé que te crees tan listo que nadie se ha dado cuenta. Linda se movió hacia su hijo con la mirada asesina, pero la voz de Vince la detuvo en seco. Tyler. La única palabra contenía tal autoridad silenciosa que incluso el borracho de Tyler cerró la boca inmediatamente. Ya es suficiente. Vince miró alrededor de la sala, observando las caras de asombro de sus colegas, la expresión mortificada en el rostro de Amanda y la furia culpable que irradiaban tanto Linda como Bobby. Entonces sonrió, una expresión fría y depredadora que hizo que todos, excepto Tyler, dieran un paso atrás. Bueno, dijo en tono de conversación, esto es incómodo. Bobby intentó recuperarse. Vince, mira, no sé qué clase de mentiras te ha estado contando este crío, pero... Bobby, interrumpió Vince, su voz todavía en calma. Deja de hablar. Algo en su tono hizo que la boca de Bobby se cerrara de golpe. Vince se acercó al carrito de las bebidas y se sirvió un whisky nuevo, tomándose su tiempo, dejando que el silencio se alargara hasta volverse incómodo. Cuando se volvió hacia la sala, su expresión era casi agradable. ¿Sabes, Bobby? Antes me preguntaste sobre la integridad estructural, sobre si inspecciono los cimientos antes de confiar en que son sólidos. Tomó un sorbo de su bebida. Lo que pasa con los cimientos es que pueden parecer perfectamente sólidos desde la superficie. Puede que nunca sepas que hay un problema hasta que toda la estructura se viene abajo. La nuez de Adán de Bobby subió y bajó al tragar con fuerza. Vince, sea lo que sea que crees que está pasando. No creo nada, respondió Vince. Sé exactamente lo que está pasando. Lo sé desde hace 18 meses. La confesión cayó en la sala como un mazazo. El rostro de Linda se puso blanco como el papel, y Bobby de hecho se tambaleó como si lo hubieran empujado. 18 meses, continuó Vince, saboreando las palabras. Ese es el tiempo que he estado observando, documentando, planificando. ¿De verdad pensabas que no me daría cuenta, Linda? Las reuniones hasta tarde, la lencería nueva, la forma en que de repente empezaste a preocuparte por la opinión de Bobby sobre todo, desde el vino hasta el papel pintado. La voz de Linda salió como un susurro. Vince, ¿puedo explicarlo? No, dijo simplemente. No puedes, porque no hay explicación que importe. Tomaste tu decisión. Ambos lo hicisteis. Tyler, habiéndosele pasado la borrachera por la gravedad de lo que había desatado, intentó intervenir. Papá, no quería. Sí, querías, dijo Vince, dirigiendo su atención a su hijo. Querías absolutamente. Llevas años enfadado conmigo, Tyler, y esta noche finalmente encontraste un arma que pensaste que me haría daño. El problema es que eres demasiado estúpido para darte cuenta de que acabas de cortar la soga de la que pendías. ¿Qué se supone que significa eso? Exigió Tyler,
pero su bravuconería se estaba resquebrajando. Vince terminó su bebida y dejó el vaso con cuidado deliberado. Significa que mañana vais a aprender lo que son las consecuencias. Todos vosotros. Miró alrededor de la sala una vez más, observando los rostros de sus amigos y colegas que se habían visto obligados a presenciar este feo teatro familiar. Frank, ¿te importaría asegurarte de que todos lleguen a casa sanos y salvos? Creo que la fiesta ha terminado. Frank asintió sombríamente. Entendido, Vince. ¿Necesitas algo? Te lo agradezco, dijo Vince. Estaré en contacto. Mientras sus amigos comenzaban a marcharse, lanzándole miradas preocupadas, Vince se dirigió hacia las escaleras. Se detuvo al pie, mirando hacia atrás a las 3 personas que lo habían traicionado de diferentes maneras. Ah, y Bobby, dijo casualmente, quizá quieras llamar a tu abogado por la mañana. Lo vas a necesitar. Bobby encontró su voz por fin. ¿Me estás amenazando? Vince sonrió de nuevo, y esta vez no había humanidad alguna en su sonrisa. Bobby, no hago amenazas. Hago promesas. Y te prometo que para esta misma hora la próxima semana, vas a entender exactamente lo que pasa cuando confundes mi silencio con debilidad. Subió las escaleras sin mirar atrás, dejándolos a los 3 de pie entre los escombros de sus mentiras. Detrás de él, podía oír la voz de Linda elevándose en pánico, los intentos de Bobby por controlar los daños y la creciente comprensión de Tyler de que acababa de cometer el mayor error de su vida. Vincent Morrison había pasado 18 meses construyendo la trampa perfecta. Mañana, la activaría. Capítulo 4. El plano. Vince se despertó antes del amanecer. Su reloj interno no se vio afectado por las revelaciones de la noche anterior. Se vistió con su ropa de trabajo habitual, vaqueros, botas y una camisa de franela que había visto 1000 obras, y se dirigió a la cocina. La casa estaba en silencio. Linda no había venido a la cama y el coche de Tyler no estaba en la entrada. El porche de Bobby no se veía por ninguna parte. Preparó café y se sentó a la mesa de la cocina, extendiendo una colección de documentos que había recuperado de su caja fuerte. 18 meses de cuidadosa planificación yacían ante él. Contratos, fotografías, registros financieros y una cronología detallada que enorgullecería a un investigador del FBI. Pero esto no se trataba de justicia en ningún sentido legal. Se trataba de algo mucho más personal. El primer documento era un contrato que Tyler había firmado hacía 6 meses, confirmando un préstamo de $85,000 para financiar lo que él llamaba una revolucionaria aventura de criptomonedas. Tyler había utilizado su fondo fiduciario como garantía, el fondo que Vince había establecido y mantenido, y que podía ser disuelto a discreción de Vince. La aventura de criptomonedas había fracasado previsiblemente, dejando a Tyler responsable de una deuda que no podía pagar y un pago mensual que excedía sus ingresos inexistentes. El segundo documento era más interesante. Era una investigación de antecedentes exhaustiva sobre Robert Hayes, realizada por un investigador privado que Vince había contratado hacía 9 meses. El imperio financiero de Bobby, por impresionante que pareciera desde fuera, estaba construido sobre una base de deuda apalancada y préstamos predatorios. Debía dinero a gente que no aceptaba con agrado los pagos atrasados, y su flujo de caja dependía enteramente de un flujo constante de nuevos desarrollos y ventas rápidas de propiedades. El tercer documento era la joya de la corona, un análisis detallado de la cartera de proyectos actual de Bobby, cotejado con estudios de impacto ambiental que Vince había encargado a través de empresas fantasma. 3 de los principales desarrollos de Bobby estaban construidos sobre terrenos contaminados que deberían haber sido saneados antes de la construcción. La contaminación era lo suficientemente grave como para desencadenar una intervención federal si se documentaba y reportaba adecuadamente. Pero el plan de Vince iba más allá de la ruina financiera o los problemas legales. Entendía que hombres como Bobby y Tyler solo respondían a la humillación personal y la destrucción social. El dinero se podía reemplazar, los problemas legales se podían sobrellevar, pero la reputación y el respeto, una vez perdidos, eran casi imposibles de recuperar. A las 7 de la mañana, sonó el teléfono de Vince. El identificador de llamadas mostraba el número de Linda. ¿Diga? Vince, tenemos que hablar. La voz de Linda era tensa, exhausta. Todo esto se ha ido de las manos. No lo creo, respondió Vince con calma. Creo que no ha hecho más que empezar. No hagas esto, dijo, y él pudo oír la desesperación colándose en su voz. Sea lo que sea que estés planeando, no le hagas esto a nuestra familia. ¿Nuestra familia? Repitió Vince. Linda, tú destruiste nuestra familia hace 18 meses. Yo solo estoy documentando los daños. Tyler no quería decir lo que dijo anoche.
Estaba borracho, estaba enfadado. Tyler quería decir cada palabra, interrumpió Vince. Y tenía razón en estar enfadado. Ha estado viendo a su madre poner en ridículo a su padre durante más de un año. La pregunta es por qué eligió anoche para finalmente decir algo. Linda guardó silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz era más débil. Le ha estado pidiendo dinero a Bobby. Para sus inversiones, sus deudas. Bobby le ha estado diciendo que no. Vince sintió una sombría satisfacción. Tyler no había expuesto la aventura por indignación moral o preocupación por su padre. Lo había hecho por despecho, después de que el amante de su madre se negara a financiar su último fracaso. ¿Dónde estás ahora?, preguntó Vince. En casa de Bobby. Nosotros necesitamos averiguar qué hacer. Te ahorraré el problema, dijo Vince. Vas a hacer las maletas y a mudarte de mi casa hoy mismo. Tyler también puede encontrar otro sitio donde vivir. Vince, por favor. No he terminado, continuó. También vas a descubrir que las cuentas conjuntas han sido congeladas, a la espera de una auditoría forense de nuestros bienes matrimoniales. Las tarjetas de crédito han sido canceladas. Y la casa, que recordarás que está en un fideicomiso que yo controlo, ya no está disponible para ti. Pudo oír su brusca inspiración. No puedes hacer eso. Puedo, y lo he hecho. Revisa tu bolso, Linda. Intenta usar tu tarjeta de crédito para tomar un café de camino a casa. Lo encontrarás muy educativo. La línea se quedó en silencio, excepto por el sonido de la respiración cada vez más agitada de Linda. ¿Por qué haces esto?, susurró. Porque cometiste el error de pensar que era débil, respondió Vince. Tú, Bobby y Tyler cometisteis el mismo error. Pensasteis que porque no gritaba, ni peleaba, ni montaba escenas, simplemente iba a aceptar cualquier cosa que me hicierais. Podemos arreglarlo, dijo Linda desesperadamente. Podríamos ir a terapia, podemos arreglar esto. No, dijo Vince simplemente. No podemos. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden arreglar. Solo se pueden despejar para hacer sitio a algo nuevo. Colgó antes de que ella pudiera responder. A las 8 de la mañana, Vince condujo a su oficina en Construcciones Morrison por última vez como empleado activo. Su secretaria, la señora Chun, había estado con la compañía durante 12 años y lo conocía lo suficiente como para reconocer la diferencia entre su habitual humor silencioso y algo más peligroso. Señor Morrison, dijo con cautela, ha habido varias llamadas esta mañana. El señor Hayes llamó 3 veces, y Tyler llamó 2. Me lo imagino, respondió Vince. Señora Chun, necesito que me prepare unos documentos. Durante las siguientes 2 horas, Vince dictó una serie de cartas, contratos y notificaciones legales. Despidió a Tyler de la empresa, con efecto inmediato. Disolvió el fondo fiduciario de Tyler, lo cual era perfectamente legal según los términos que Vince había establecido 20 años antes. Canceló la línea de crédito que la empresa de Bobby había estado utilizando para financiación rápida de proyectos, una línea de crédito que Bobby no sabía que estaba respaldada en última instancia por los activos de Construcciones Morrison. Pero la obra maestra era un informe detallado para la Agencia de Protección Ambiental, documentando los terrenos contaminados que Bobby había desarrollado sin el saneamiento adecuado. El informe estaba meticulosamente investigado, era legalmente irrefutable y desencadenaría una investigación federal inmediata que congelaría todos los proyectos actuales de Bobby y lo expondría a millones en costos de limpieza y sanciones. A las 10 de la mañana, el teléfono de Vince sonó de nuevo. Esta vez, era Bobby. Hijo de... La voz de Bobby estaba tensa de rabia. ¿Crees que puedes destruirme por un matrimonio? Bobby, dijo Vince amablemente, ni siquiera he empezado a destruirte todavía. Lo que sientes ahora es solo el aperitivo. Te demandaré hasta arruinarte. Te quitaré todo lo que tienes. ¿Con qué dinero?, preguntó Vince. Tu línea de crédito acaba de ser cancelada. Tu investigación de la EPA comienza el lunes, y resulta que sé que llevas unos 90 días de retraso en los pagos a gente muy poco amistosa. ¿Cómo exactamente planeas financiar una guerra legal contra mí? El silencio al otro lado de la línea le dijo a Vince todo lo que necesitaba saber. Esto es lo que va a pasar. Bobby, continuó Vince. Vas a descubrir que tu reputación en esta ciudad no vale absolutamente nada. Los contratistas que han estado trabajando contigo van a encontrar mejores opciones. Los bancos que han estado financiando tus proyectos van a empezar a hacer preguntas incómodas. Y la gente a la que le debes dinero va a empezar a impacientarse. No puedes hacer esto, dijo Bobby, pero su voz había perdido su filo. Ya lo he hecho, respondió Vince.
La única pregunta ahora es cuánto tiempo tardarás en darte cuenta de cuán profundo es el agujero que te has cavado. Vince colgó y se volvió hacia la señora Chun, que había estado escuchando con creciente asombro. Señora Chun, dijo, ¿le importaría llamar al Gran Viewset? Creo que podrían estar interesados en una historia sobre violaciones ambientales en proyectos de desarrollo locales. Mientras su secretaria cogía el teléfono, Vince se permitió una pequeña sonrisa. Los cimientos se estaban agrietando exactamente como lo había planeado. Pronto, toda la estructura se vendría abajo. Capítulo 5. La demolición. Para el mediodía del lunes, la guerra de Vince había pasado de la preparación a la destrucción activa. Se sentó en el despacho de su casa, trabajando metódicamente a través de una lista de verificación que habría impresionado a un estratega militar. Cada punto representaba otra viga de soporte retirada de las vidas de las personas que lo habían traicionado. Tyler fue el primero en quebrarse. Apareció la puerta principal a las 12:30, con aspecto de no haber dormido en 2 días. Su habitual arrogancia había sido reemplazada por algo cercano al pánico. «Papá», dijo cuando Vince abrió la puerta, «tenemos que hablar». «No creo que tengamos que hacerlo», respondió Vince, pero se hizo a un lado para dejar entrar a Tyler. Tyler lo siguió a la cocina, sus manos temblando ligeramente mientras intentaba serenarse. «Mira, sé que la cagué en la fiesta. Estaba borracho, estaba enfadado, dije cosas que no debería haber dicho». «Dijiste cosas que eran verdad», corrigió Vince. «Eso no es exactamente lo mismo». «Pero no quería hacer estallar tu matrimonio», continuó Tyler desesperadamente. «Solo estaba cabreado y quería herir a alguien. Y yo era el objetivo más fácil», terminó Vince. «Porque sabías que no me defendería. Sabías que me quedaría ahí parado y lo aguantaría». El rostro de Tyler se sonrojó. «Eso no es, quiero decir». «Tyler», dijo Vince, sirviéndose una taza de café y sin ofrecerle una a su hijo. «¿Sabes lo que descubrí cuando disolví tu fondo fiduciario esta mañana?» Tyler palideció. «No puedes disolver mi fondo fiduciario. Ese es mi dinero. Es dinero que aparté para ti, gestionado por mí, bajo términos que yo establecí. Y esos términos incluyen una cláusula que me permite disolver el fondo si determino que el beneficiario está usando los fondos de una manera perjudicial para su propio bienestar o el bienestar de la familia. Eso no es legal. Es perfectamente legal. Hice que los mejores abogados de sucesiones del Estado redactaran esos documentos. Pero aquí está la parte interesante, Tyler. Cuando revisé los gastos recientes del fondo, encontré algunos patrones fascinantes». Vince sacó una carpeta y extendió varios extractos bancarios sobre la mesa de la cocina. $85,000 a algo llamado Crypto Future Holdings, que parece que ya no existe. $15,000 a un sitio de póker que está actualmente bajo investigación federal por blanqueo de dinero. $22,000 en retiros de efectivo en los últimos 6 meses, sin documentación de a dónde fue ese dinero. La boca de Tyler se abrió y se cerró como un pez fuera del agua. «Pero mi favorito personal», continuó Vince, «es un pago de $30,000 a una empresa llamada Luxury Lifestyle Consulting. ¿Quieres adivinar qué tipo de consultoría proporcionan?» Tyler permaneció en silencio. «Servicios de acompañantes, Tyler. Prostitutas de alto standing para hombres que quieren fingir que son algo más de lo que son. Gastaste $30,000 de dinero familiar en...» «Papá, ¿puedo explicarlo?» «No», dijo Vince simplemente. «No puedes. Porque no hay explicación que haga esto aceptable. Has estado quemando dinero como un ganador de la lotería con daño cerebral, y ahora vas a aprender cómo es la vida cuando se acaba el chollo». La desesperación de Tyler dio paso a la ira. «Bien, de acuerdo. Si quieres destruir a tu propio hijo por los errores de mamá, adelante. Pero no finjas que esto es por moralidad o valores familiares. Esto es por tu ego». «Tienes razón», asintió Vince. «Esto es por mi ego, y mi respeto, y mi negativa a seguir manteniendo a una familia de parásitos que creen que mi silencio significa que soy débil». «¿Parásitos?» La voz de Tyler se elevó. «¿Soy tu hijo? Eres un hombre de 23 años que nunca ha tenido un trabajo de verdad, nunca ha pagado sus propias facturas y aparentemente cree que las prostitutas son un gasto legítimo. ¿Qué parte de esa relación se supone que debo valorar?» Tyler miró a su padre durante un largo momento, y Vince pudo ver el instante exacto en que la última ilusión de su hijo se hizo añicos. Tyler siempre había asumido que, sin importar lo que hiciera, sin importar lo mal que se comportara, su padre eventualmente lo perdonaría y lo sacaría del apuro. Ahora se estaba dando cuenta de que esa suposición había sido catastróficamente errónea.
«Realmente vas a desecharme», dijo Tyler en voz baja. «¿Por mamá y Bobby?» «No te desecho por ellos», respondió Vince. «Te desecho por quien has elegido ser. La aventura de tu madre fue solo el catalizador. El verdadero problema es que eres un hombre sin carácter, sin integridad y sin respeto por nadie más que por ti mismo». El rostro de Tyler se contrajo de rabia y dolor. «Pues que te jodan a ti también, papá. Espero que seas feliz, sentado solo en esta casa, contando tu dinero y felicitándote por lo justo que eres». «Lo seré», dijo Vince. «Gracias por preguntar». Tyler salió furioso, cerrando la puerta con la fuerza suficiente para hacer temblar las ventanas. Vince observó a través de la ventana de la cocina cómo su hijo se subía a su coche, un coche que Vince había comprado y asegurado, aunque Tyler descubriría mañana que el seguro había sido cancelado y que la matrícula estaba a punto de caducar. A las 2 de la tarde, sonó el teléfono de Vince. Era Frank Rodríguez, llamando desde una obra. «Vince», dijo Frank, su voz tensa de preocupación, «tenemos un problema. Bobby Hayes acaba de aparecer aquí con una orden judicial, afirmando que tiene derecho a inspeccionar nuestro trabajo en el proyecto Grandview». «¿Qué tipo de orden judicial?», preguntó Vince, aunque ya sabía la respuesta. «Algún tipo de requerimiento de emergencia. Alega que usamos materiales de calidad inferior, que el trabajo no cumple con el código, ese tipo de cosas. Trae abogados y todo». Vince sonrió. Bobby estaba entrando en pánico, agarrándose a un clavo ardiendo, tratando de encontrar alguna manera de contraatacar. Era exactamente lo que Vince había esperado. «Frank», dijo, «hazme un favor. Deja que inspeccione lo que quiera. Dale acceso total, cooperación completa. Asegúrate de que los abogados vean todo lo que quieran ver. ¿Estás seguro? Esto huele a problemas». «Confía en mí», dijo Vince. «Esto es exactamente lo que queremos». Porque lo que Bobby no sabía era que Vince se había estado preparando para este escenario exacto durante meses. Cada material utilizado en el proyecto Grandview no solo cumplía con el código, sino que lo superaba con márgenes significativos. Cada permiso no solo estaba en orden, sino que estaba respaldado por documentación redundante e inspecciones independientes. Bobby no encontraría absolutamente nada malo en la construcción, lo que haría que su desesperada maniobra legal pareciera exactamente lo que era: el manotazo de ahogado de un hombre desesperado. Más importante aún, la presentación judicial de Bobby crearía un registro público de sus acusaciones contra Construcciones Morrison, lo que permitiría a Vince presentar una contrademanda por difamación e interferencia dolosa en las relaciones comerciales. Esa contrademanda abriría las prácticas comerciales de Bobby a la fase de descubrimiento, lo que expondría todos los atajos que había tomado y todas las reglas que había torcido a lo largo de los años. Bobby pensaba que estaba lanzando un ataque. En realidad, estaba entrando en una trampa que destruiría lo que quedaba de su credibilidad y su negocio. A las 4 de la tarde, Vince recibió una llamada de su abogado confirmando que la investigación de la EPA sobre los proyectos de desarrollo de Bobby había comenzado oficialmente. Los investigadores federales ya estaban en el lugar en 2 de las propiedades de Bobby, y los medios locales se habían hecho eco de la historia. Al anochecer, Bobby Hayes sería la noticia principal en todos los medios de comunicación del condado. A las 6 de la tarde, Linda llamó. «Vince», dijo, su voz hueca. «Estoy en casa de Bobby. Los agentes federales están aquí. Están preguntando por ti, por Construcciones Morrison, sobre si tuviste alguna participación en los proyectos de Bobby». «¿Y qué les estás diciendo?», preguntó Vince. «La verdad, que nunca trabajaste con Bobby, que siempre dijiste que su empresa era chapucera y tomaba atajos». «Esa es la verdad», confirmó Vince. «Nunca he hecho negocios con Bobby Hayes, y nunca lo habría hecho». «Van a destruirlo, Vince», dijo Linda en voz baja. «Están hablando de cargos criminales, de prisión federal». «Me imagino que sí. No es un mal hombre, Vince. Cometió errores, pero no es malvado». Vince lo consideró por un momento. «Linda», dijo finalmente, «Bobby Hayes construyó a sabiendas desarrollos residenciales en terrenos contaminados. Expuso a familias a productos químicos tóxicos porque el saneamiento adecuado habría reducido sus márgenes de beneficio. ¿Cómo llamarías a eso?». Linda guardó silencio durante un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. «Quiero volver a casa». «Esta ya no es tu casa», respondió Vince. «En realidad, nunca lo fue. Simplemente vivías aquí. Vince, por favor. Sé que cometí errores, pero podemos arreglar esto. Podemos superarlo». «No», dijo simplemente. «No podemos. Algunas cosas no se pueden arreglar, Linda. Solo se pueden terminar».
Mientras colgaba el teléfono, Vince miró alrededor de la casa donde había pasado 15 años construyendo una vida con personas que nunca habían estado realmente de su lado. Mañana, la demolición estaría completa. Para el final de la semana, Bobby Hayes se enfrentaría a cargos federales y a la ruina financiera. Tyler estaría aprendiendo cómo era la vida sin una red de seguridad, y Linda estaría descubriendo que sus decisiones tenían consecuencias que nunca había imaginado. Vincent Morrison se había pasado la carrera construyendo cosas que duraban. Ahora, estaba aprendiendo que a veces lo más importante que podías construir era la destrucción de las personas que se lo merecían. Capítulo 6. El ajuste de cuentas. El jueves por la mañana trajo noticias que superaron incluso las expectativas de Vince. Bobby Hayes había sido arrestado a las 6 de la mañana por cargos federales de fraude ambiental, conspiración para violar la ley de agua limpia y poner en peligro la salud pública. El arresto se había coordinado con redadas en sus oficinas y obras, donde agentes del FBI habían incautado ordenadores, archivos y registros financieros que se remontaban a 5 años. Vince se enteró del arresto no por las noticias, sino por Tyler, que llamó a las 7 de la mañana en un estado de pánico total. «Papá, tienes que ayudarme», dijo Tyler sin preámbulos. «El FBI estuvo en mi apartamento esta mañana. Están preguntando por el dinero que Bobby me dio, sobre si yo sabía de sus prácticas comerciales». «¿Bobby te dio dinero?», preguntó Vince, aunque ya sospechaba la respuesta. «Me ayudó un par de veces. Cuando andaba corto de alquiler, cuando lo de las criptomonedas salió mal. Pero no sabía nada de terrenos contaminados ni de violaciones federales ni nada de eso». «¿Cuánto dinero, Tyler?». «No sé, quizás unos $40,000 en total. Pero no fue por nada ilegal. Eran solo préstamos personales entre amigos». Vince casi se echó a reír. Tyler había estado aceptando dinero de un hombre que se acostaba con su madre, dinero que probablemente provenía de negocios de desarrollo fraudulentos, y le sorprendía que a los investigadores federales les pareciera interesante. «Tyler», dijo Vince, «necesitas un abogado. Uno bueno. Y necesitas dejar de hablar con nadie sobre nada hasta que lo tengas. No puedo permitirme un abogado. Cancelaste mi fondo fiduciario, ¿recuerdas? Debo tener unos $300 a mi nombre. Entonces probablemente deberías buscar un defensor público», respondió Vince. «O tal vez pedirle al novio de tu madre que te recomiende a alguien». «Ah, espera, está bajo custodia federal. Esto es culpa tuya», explotó Tyler. «Tú hiciste esto. Destruiste a Bobby para vengarte de mamá. Y ahora estoy yo atrapado en medio». «No», dijo Vince con calma. «Esto es culpa tuya. Aceptaste dinero de un criminal, Tyler. Aceptaste dinero que no fue ganado legítimamente de un hombre que estaba destruyendo el medio ambiente y poniendo en peligro a familias para obtener beneficios. El hecho de que no supieras que era un criminal solo significa que eres estúpido, no inocente». La voz de Tyler se volvió desesperada. «Papá, por favor. Sé que la he cagado. Sé que he sido una decepción, pero sigo siendo tu hijo. No puedes dejarme en la estacada». «Mírame», dijo Vince, y colgó. A las 9 de la mañana, Vince condujo a las oficinas de Construcciones Morrison para finalizar la transición de su empresa a su socio y amigo de toda la vida, Frank Rodríguez. Era una asociación que habían discutido durante años, y Frank tenía la experiencia y la integridad para dirigir la empresa con éxito. Más importante aún, Frank entendía los estándares de Vince y mantendría la reputación de calidad que Construcciones Morrison había construido durante 3 décadas. «Vaya semana», dijo Frank mientras firmaban los últimos papeles. «Bobby Hayes bajo custodia federal, tu chico Tyler aparentemente metido en blanqueo de dinero, y Linda. Bueno, supongo que Linda está aprendiendo lo que es apostar por el caballo perdedor». «Ha sido educativo», asintió Vince. Frank estudió el rostro de su antiguo socio. «No pareces sorprendido por nada de esto». «No lo estoy. Vince», dijo Frank con cautela, «te conozco desde hace 15 años. No eres el tipo de hombre al que la aventura de su esposa lo pilla por sorpresa. Y definitivamente no eres el tipo de hombre que lo deja pasar sin una respuesta». Vince firmó el último documento y lo deslizó sobre el escritorio. «Frank, a veces la mejor respuesta a la traición es la paciencia. La gente que se cree más lista que tú, eventualmente demuestra que no lo es». Frank asintió lentamente. «Y a veces lo demuestran de manera espectacular». «A veces lo hacen», coincidió Vince. A las 11 de la mañana, Vince recibió una llamada de su abogado con una actualización sobre la situación de Bobby Hayes. La investigación federal había descubierto pruebas de un patrón de fraude ambiental que abarcaba múltiples desarrollos durante 5 años.
Bobby se enfrentaba a un mínimo de 10 años en una prisión federal si era condenado, y los costos de limpieza de las propiedades contaminadas podrían superar los $20 millones, dinero que la empresa de Bobby no tenía. Pero la verdadera revelación fue que la investigación también había descubierto pruebas de soborno y corrupción sistemáticos. Bobby había estado pagando a inspectores de obras locales, funcionarios de medio ambiente y miembros de la Junta de Urbanismo para que pasaran por alto las violaciones y agilizaran las aprobaciones. Era probable que la investigación sobre la corrupción expusiera a docenas de otros funcionarios y potencialmente desencadenara una reforma completa del sistema de supervisión de desarrollo del condado. Es un desastre total para todos los implicados, le dijo el abogado a Vince. Hayes está acabado, su empresa está en quiebra y la mitad del gobierno del condado va a estar bajo investigación federal. Una pena terrible, dijo Vince, sin sonar particularmente afectado por ello. A la 1 de la tarde, Linda llegó a la casa. Parecía haber envejecido 5 años en la última semana. Su cabello, habitualmente perfecto, estaba sin lavar y su ropa de diseño, arrugada. Ya no se parecía a la mujer segura de sí misma que había estado engañándolo a sus espaldas. Se parecía a lo que era, una mujer de mediana edad que había tomado decisiones catastróficamente malas y que finalmente se enfrentaba a las consecuencias. Vince, dijo cuando le abrió la puerta. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Respondió él, sin invitarla a pasar. Sobre lo que va a pasar ahora. Sobre Tyler, sobre la casa, sobre nuestro divorcio. Nuestro divorcio va a ser simple, dijo Vince. Vas a obtener exactamente lo que aportaste a este matrimonio, que fue nada. La casa, el negocio, las inversiones, todo eso se queda conmigo. Así no funciona el divorcio en este estado, dijo Linda, tratando de invocar algo de su antiguo desafío. Tengo derecho a la mitad de todo lo que construimos juntos. No construimos nada juntos, respondió Vince. Yo lo construí todo mientras tú lo gastabas. Y vas a descubrir que demostrar tu contribución a un matrimonio de 30 años es difícil cuando has pasado los últimos 18 meses cometiendo adulterio con un criminal federal. El rostro de Linda se descompuso. ¿Realmente vas a destruirme por esto? Linda, dijo Vince pacientemente, yo no te estoy destruyendo. Tú te destruiste a ti misma. Simplemente me niego a salvarte de las consecuencias. ¿Y qué hay de Tyler? ¿De verdad vas a dejar que tu propio hijo vaya a la cárcel? Tyler no va a ir a la cárcel, dijo Vince. Es un pez demasiado pequeño para que los fiscales federales se preocupen por él. Probablemente obtendrá libertad condicional y servicio comunitario, asumiendo que pueda convencerlos de que fue simplemente estúpido en lugar de malicioso. ¿Y entonces qué? ¿Qué se supone que debe hacer con su vida? Se supone que debe resolverlo él mismo, respondió Vince. Tiene 23 años, Linda. Es hora de que aprenda a ser un adulto. Linda lo miró fijamente durante un largo momento, como si lo viera claramente por primera vez en años. ¿Planeaste todo esto?, dijo en voz baja. La investigación, los arrestos, el momento oportuno. Work with days to do. Proporcioné información a las autoridades competentes, dijo Vince. Lo que hicieron con esa información fue su elección. Destruiste la vida de Bobby. Bobby destruyó su propia vida. Yo solo la documenté. La voz de Linda se volvió pequeña, casi infantil. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Vince consideró seriamente la pregunta. Tienes 45 años, Linda. Tienes un título universitario y 18 meses de experiencia mintiendo a la gente que confiaba en ti. Estoy seguro de que se te ocurrirá algo. Comenzó a cerrar la puerta, pero la voz de Linda lo detuvo. Te quise, dijo desesperadamente. Al principio, te quise de verdad. Vince hizo una pausa, mirando a esta mujer que había compartido su cama durante 15 años y su vida durante aún más tiempo. Lo sé, dijo finalmente. Eso es lo que hace que esto sea tan imperdonable. Al cerrar la puerta, Vince reflexionó sobre la destrucción que había orquestado durante la última semana. Bobby Hayes estaba acabado, enfrentándose a la prisión federal y a una ruina financiera que lo seguiría por el resto de su vida. Tyler estaba aprendiendo que las acciones tenían consecuencias y que la paciencia de su padre tenía límites. Y Linda estaba descubriendo que la traición era un lujo que no podía permitirse. Pero esto era solo el principio. El verdadero ajuste de cuentas aún estaba por llegar. Capítulo 7. El colapso. 2 semanas después del arresto de Bobby, el alcance total del escándalo se había vuelto claro. La investigación federal se había metastatizado en una pesquisa multiagencia que involucraba al FBI, la EPA, el IRS y la Fiscalía General del Estado. 47 personas habían sido arrestadas o acusadas,
incluidos 3 comisionados del condado, 5 inspectores de obras y toda la junta de urbanismo. Los medios locales lo llamaban el mayor escándalo de corrupción en la historia del condado. Vince observaba la cobertura desde el despacho de su casa, trabajando metódicamente en sus archivos y preparándose para la siguiente fase de su plan. El arresto de Bobby había sido satisfactorio, pero era solo el primer movimiento en una sinfonía de destrucción más grande que Vince había estado componiendo durante meses. Tyler había logrado evitar los cargos federales, pero no las consecuencias. Incapaz de pagar un abogado privado, se le había asignado un defensor público que negoció un acuerdo de culpabilidad que requería cooperación total con los investigadores federales, 2 años de libertad condicional y servicio comunitario. Más importante para los propósitos de Vince, la cooperación de Tyler había incluido declaraciones detalladas sobre la relación financiera de Bobby con la familia Morrison, declaraciones que pintaban a Tyler como una víctima de manipulación en lugar de un participante voluntario en la corrupción. No se le escapó a Vince la ironía de que la tendencia natural de Tyler hacia la autocompasión y la transferencia de culpa en realidad lo había ayudado a evitar la prisión. Tyler fue tan convincentemente patético en sus entrevistas con los agentes federales que concluyeron que era demasiado estúpido y egocéntrico para ser parte de cualquier conspiración. Linda se había mudado a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, aceptando un trabajo como recepcionista en una clínica dental, el primer trabajo remunerado que había tenido en 20 años. La mujer que una vez gastó el dinero de Vince en ropa de diseñador y vacaciones caras ahora respondía a teléfonos por $12 la hora y aprendía a hacer un presupuesto para la compra. Pero Vince no había terminado con ninguno de ellos. Un jueves por la mañana de octubre, Tyler apareció en la casa sin previo aviso. Parecía más delgado que 2 semanas antes, y su habitual arrogancia había sido reemplazada por algo cercano a la humildad. «Papá», dijo cuando Vince abrió la puerta, «necesito preguntarte algo». «Pregunta», respondió Vince, sin invitarlo a entrar. «¿Lo sabías?», preguntó Tyler. «¿Cuándo planeaste todo esto? ¿Cuándo le tendiste la trampa a Bobby y destruiste la vida de mamá? ¿Sabías que yo me vería envuelto en ello?». Vince consideró la pregunta. «Sí». El rostro de Tyler se puso blanco. «¿Sabías que el FBI me investigaría? Sabía que cualquiera que hubiera aceptado dinero de Bobby Hayes se enfrentaría a un escrutinio», dijo Vince. «También sabía que tú le habías aceptado dinero porque he estado monitoreando tu actividad financiera desde que cumpliste 18 años. ¿Me has estado espiando durante 5 años? He estado velando por ti durante 5 años», corrigió Vince. «Hay una diferencia. Y lo que vi fue a un joven sin juicio, sin autocontrol y sin comprensión de las consecuencias». La voz de Tyler se quebró. «¿Así que decidiste enseñarme sobre las consecuencias destruyendo mi vida?». «Decidí dejar de protegerte de las consecuencias de tus propias elecciones», respondió Vince. «Todo lo que te ha pasado, Tyler, fue el resultado de decisiones que tomaste. Yo simplemente dejé de limpiar el desastre. Podría haber ido a la cárcel». «Sí», asintió Vince. «Podrías haberlo hecho. El hecho de que no lo hicieras es un testimonio de la habilidad de tu abogado y la clemencia del fiscal federal, no de tu inocencia». Tyler miró a su padre durante un largo momento, y Vince pudo ver las ruedas girando en la cabeza de su hijo mientras intentaba procesar la realidad de su situación. «¿Realmente me odias?», dijo finalmente. «No», dijo Vince. «No te odio. El odio requiere una inversión emocional, y ya no tengo ninguna inversión emocional en ti». La brutalidad de la declaración golpeó a Tyler como un puñetazo. «Soy tu hijo. Eres un hombre que comparte mi ADN y mi apellido», respondió Vince. «Más allá de eso, no tenemos nada en común». La compostura de Tyler finalmente se rompió por completo. «Papá, por favor. Sé que la he cagado. Sé que he sido una decepción, pero puedo cambiar. Puedo ser mejor». «No», dijo Vince simplemente. «No puedes. Porque el cambio requiere carácter, y el carácter requiere la capacidad de aceptar la responsabilidad de tus acciones. Acabas de pasar 5 minutos intentando culparme de las consecuencias de tus propias decisiones. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer?», exigió Tyler. «¿Cómo se supone que debo vivir sabiendo que mi propio padre me considera un inútil?». Vince pensó en esta pregunta por un momento. «Tyler», dijo finalmente, «durante los últimos 23 años, has vivido con mi apoyo financiero, mis contactos y mi protección frente a las consecuencias. Ahora vas a aprender cómo es la vida cuando tienes que ganarte esas cosas por ti mismo. ¿Y si no puedo? Entonces fracasarás», dijo Vince. «Y esa será tu elección, no la mía». Mientras Tyler se alejaba, Vince no sintió satisfacción, ni triunfo, ni sensación de justicia cumplida.
Sintió solo la fría finalización de una tarea necesaria. A Tyler se le había dado toda ventaja en la vida y había elegido desperdiciarlas todas. No quedaba nada por hacer más que dejarlo enfrentar el mundo en sus propios términos. Esa tarde, Vince recibió una llamada de su investigador privado con noticias sobre Bobby Hayes. Los problemas legales de Bobby se habían multiplicado más allá de los cargos federales. Las familias afectadas por los desarrollos contaminados habían presentado una demanda colectiva buscando daños por problemas de salud y devaluación de la propiedad. Varios grupos ecologistas se habían unido a la demanda, buscando daños punitivos y exigiendo un proceso penal a nivel estatal además del federal. Pero el desarrollo más interesante fue personal. La esposa de Bobby había solicitado el divorcio y buscaba una orden de alejamiento de emergencia, alegando que Bobby se había vuelto violento y amenazante a medida que sus problemas legales aumentaban. También buscaba la custodia exclusiva de sus 2 hijos y los había sacado del estado para vivir con sus padres. La cosa mejora, le dijo el investigador a Vince. Los socios comerciales de Hayes han presentado demandas para disolver sus sociedades y recuperar sus inversiones. Los activos de su empresa están siendo liquidados para pagar honorarios legales y costos de acuerdos. Y el IRS ha congelado sus cuentas personales a la espera de una investigación por fraude fiscal. ¿Cómo lo está llevando personalmente?, preguntó Vince. No muy bien. Mis fuentes dicen que está bebiendo mucho, apenas duerme y pasa la mayor parte de su tiempo con abogados que le cobran $300 la hora para decirle lo jodido que está. Vince agradeció al investigador y colgó, satisfecho de que Bobby Hayes estuviera experimentando todo el peso de las consecuencias que había evitado durante años. Hombres como Bobby operaban bajo el supuesto de que su riqueza y sus conexiones los hacían intocables. Descubrir que esa suposición era errónea siempre era una experiencia devastadora. Esa noche, Linda llamó. Vince, dijo, su voz más débil de lo que nunca la había oído. Tyler me contó vuestra conversación de hoy. Ah, ¿sí? Dijo que le dijiste que ya no tienes ninguna inversión emocional en él. Eso es correcto. Linda guardó silencio durante un largo momento. ¿Así es como te sientes conmigo también? Vince consideró la pregunta cuidadosamente. Linda, dijo finalmente, fuiste mi esposa durante 15 años. Fuiste la madre de mi hijo, mi compañera en la construcción de una vida juntos. Te amé por completo y confié en ti absolutamente. Y ahora eres una extraña que solía vivir en mi casa. Pudo oírla llorar suavemente al otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Lo siento, Vince. Siento mucho todo. Sé que lo sientes, respondió él. Pero las disculpas no deshacen la traición, Linda. Solo la reconocen. Mientras colgaba el teléfono, Vince se dio cuenta de que la fase de destrucción de su plan estaba casi completa. Bobby Hayes se enfrentaba a décadas de prisión y a la ruina financiera. Tyler estaba aprendiendo a navegar por la vida sin una red de seguridad. Linda estaba descubriendo cómo era la independencia cuando se empezaba de nuevo a los 45. Pero todavía quedaba un acto más por representar. Una última lección que enseñar sobre el precio de la traición y el costo de asumir que el silencio de Vincent Morrison significaba debilidad. El ajuste de cuentas estaba casi completo. Capítulo 8. El movimiento final. La primavera llegó temprano al condado, y con ella llegó la culminación del proceso federal que había consumido las noticias locales durante meses. Bobby Hayes se había declarado culpable de 14 cargos federales a cambio de una sentencia recomendada de 12 años en una prisión federal y la confiscación de todos sus activos comerciales. La audiencia de declaración de culpabilidad estaba programada para un martes por la mañana de abril, y Vince planeaba asistir. Llegó temprano al juzgado federal, tomando asiento en la parte de atrás de la galería donde podía observar sin llamar la atención. La sala se llenó gradualmente de periodistas, agentes del FBI, fiscales federales y un puñado de antiguos socios de Bobby que habían logrado evitar el enjuiciamiento. Bobby no se parecía en nada al hombre seguro y fanfarrón que había asistido a la fiesta de jubilación de Vince 8 meses antes. Había perdido al menos 15 kilos, sus caros trajes habían sido reemplazados por uno de defensor público que le quedaba mal, y su cabello, antes perfecto, mostraba canas en las raíces. Cuando entró en la sala esposado, flanqueado por alguaciles federales, parecía exactamente lo que era, un hombre roto que se enfrentaba a la destrucción de todo lo que había pasado su vida construyendo. La audiencia en sí fue breve y procesal. Bobby respondió a las preguntas del juez con una voz tranquila y derrotada, confirmando su comprensión de los cargos y su decisión de declararse culpable. Cuando se le preguntó si deseaba hacer una declaración antes de la sentencia, se negó. Pero mientras se llevaban a Bobby esposado,
Sus ojos encontraron a Vince en la galería. Por un momento, los dos hombres se miraron fijamente a través de la sala. La expresión de Bobby era una mezcla de rabia, derrota y algo que podría haber sido respeto. Sabía exactamente quién era el responsable de su caída, y sabía que no había nada que pudiera hacer al respecto. Vince asintió una vez, un gesto que reconocía el entendimiento de Bobby sin regodearse. Luego Bobby se fue, conducido para comenzar una sentencia de prisión federal que consumiría el resto de su vida productiva. Fuera del juzgado, una joven reportera del periódico local que había estado cubriendo el escándalo de corrupción se acercó a Vince. «Señor Morrison», dijo, «soy Rebecca Santos del Grand View Set. ¿Podría hacerle algunas preguntas sobre el caso Hayes?» «No estoy seguro de qué podría decirle que fuera útil», respondió Vince educadamente. «Bueno, varias fuentes han indicado que los informes ambientales de su empresa fueron fundamentales para desencadenar la investigación federal. Y hay acusaciones de que Hayes había estado apuntando a su negocio para una adquisición como parte de sus planes de expansión». Vince sonrió ligeramente. «Señorita Santos, he estado en el negocio de la construcción durante 30 años. En ese tiempo, he aprendido que lo más importante que puedes hacer es mantener altos estándares y documentarlo todo cuidadosamente. A veces esa documentación resulta útil de maneras inesperadas». ¿Está diciendo que sabía que Hayes estaba violando las regulaciones ambientales? Estoy diciendo que cualquiera que hiciera negocios en este condado y prestara atención a los detalles habría notado irregularidades en cómo se aprobaban y ejecutaban ciertos proyectos, respondió Vince. La pregunta es si eligieron hacer algo al respecto. La reportera garabateaba notas furiosamente. ¿Y usted eligió hacer algo al respecto? Elegí proporcionar información relevante a las autoridades competentes, dijo Vince. Lo que hicieron con esa información fue su decisión. ¿Y el aspecto personal? Se dice que Hayes estuvo involucrado con su exesposa. La expresión de Vince no cambió. Señorita Santos, mi vida personal es privada. Pero diré esto. El carácter de un hombre no se revela por lo que hace cuando la gente lo mira, sino por lo que hace cuando cree que nadie se va a enterar. La reportera levantó la vista de sus notas. ¿Está hablando de Hayes o de usted mismo? Estoy hablando de ambos, respondió Vince. Esa noche, Vince condujo hasta el apartamento de Tyler. Su hijo vivía en un complejo deteriorado en el lado malo de la ciudad, compartiendo un piso de 2 habitaciones con un compañero que había encontrado en Craigslist. Estaba muy lejos del lujo con el que había crecido, pero era lo que Tyler podía permitirse con su salario del trabajo de construcción que Frank Rodríguez le había dado a regañadientes. Tyler abrió la puerta con ropa de trabajo que estaba realmente sucia por el trabajo honesto. Los últimos 8 meses lo habían cambiado de maneras que Vince no había esperado. Los bordes suaves del privilegio habían sido desgastados por la necesidad, y había algo en los ojos de su hijo que no había estado allí antes. El comienzo del autorrespeto, ganado a través del esfuerzo en lugar del derecho adquirido. «Papá», dijo Tyler, con sorpresa evidente en su voz. «¿Qué haces aquí?» «Quería ver cómo estabas», respondió Vince. Tyler se hizo a un lado para dejarlo entrar. El apartamento era pequeño y amueblado con muebles baratos, pero estaba limpio y organizado. Vince pudo ver libros de texto sobre una mesa cerca de la ventana. Tyler aparentemente estaba tomando clases nocturnas de gestión de la construcción. «Estoy bien», dijo Tyler, siguiendo la mirada de su padre hacia los libros. «Frank me ha estado enseñando el negocio desde cero. Empezando por lo más bajo, aprendiendo cómo funcionan realmente las cosas en lugar de solo hablar de ellas». «¿Y te gusta?» Tyler consideró la pregunta. «Es duro. Más duro de lo que pensé que sería. Pero es honesto. Sabes, cuando la cago, es mi culpa. Y cuando hago un buen trabajo, me lo he ganado». Permanecieron en un silencio incómodo por un momento antes de que Tyler volviera a hablar. «Vi las noticias sobre la sentencia de Bobby. 12 años. Sí. Te sientes satisfecho. ¿Haber venido?» Vince pensó en la pregunta. «Tyler», dijo finalmente, «esto nunca fue sobre venganza. Fue sobre consecuencias. Bobby Hayes pasó años tomando atajos, violando regulaciones y poniendo en peligro a la gente para obtener beneficios. Esas acciones tuvieron consecuencias, y finalmente tuvo que enfrentarlas. ¿Y mamá? ¿Y yo? ¿Cuáles son nuestras consecuencias?» «Las consecuencias de tu madre fueron por traicionar su matrimonio y a su familia», respondió Vince. «Tus consecuencias fueron por aceptar dinero de un criminal y asumir que yo siempre estaría ahí para limpiar tus errores». Tyler sintió lentamente. «¿Y ahora?» «Ahora estás aprendiendo a ser un hombre en lugar de un niño», dijo Vince. «Es un trabajo duro, pero es el trabajo más importante que harás jamás.
Tyler guardó silencio durante un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más madura de lo que Vince la había oído nunca. Papá, dijo, sé que no tengo derecho a pedir esto, y sé que no me lo he ganado, pero ¿hay alguna posibilidad de que podamos volver a tener una relación algún día? ¿Cuando haya demostrado que he cambiado? Vince estudió el rostro de su hijo, buscando signos de manipulación o falso sentimiento. Pero lo que vio fue una incertidumbre genuina y algo que podría haber sido esperanza. Tyler, dijo con cuidado, el cambio no es algo que se demuestra con palabras. Es algo que se demuestra con acciones, con el tiempo, de manera consistente. Si puedes hacer eso, si puedes convertirte en un hombre de carácter e integridad, entonces podremos hablar de tener una relación. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Tyler. El que sea necesario, respondió Vince. Mientras conducía a casa, Vince reflexionó sobre la conversación. Tyler estaba empezando a entender la diferencia entre privilegio y respeto, entre el derecho adquirido y ganárselo. Era posible que la destrucción de su cómoda vida pudiera salvarlo al final. Linda, por otro lado, era una historia completamente diferente. Llamó más tarde esa noche. Vince, dijo, escuché en las noticias lo de la sentencia de Bobby. Ah, ¿sí? 12 años. Tendrá 60 cuando salga, si es que sale. Si cumple su sentencia completa, sí. Linda guardó silencio por un momento. Fui a verlo, antes de la audiencia. Para despedirme. ¿Cómo está? Roto, dijo simplemente. Completamente roto. No para de hablar de cómo lo destruiste, de cómo lo planeaste todo, de que eres una especie de mente maestra criminal. ¿Y tú qué piensas? Pienso, dijo Linda lentamente, que eres exactamente quien siempre fuiste. Simplemente dejaste de protegernos de las consecuencias de nuestras elecciones. Se dio cuenta Vince, la cosa más perspicaz que Linda había dicho en años. Linda, dijo, quiero que entiendas algo. Lo que le pasó a Bobby, lo que le pasó a Tyler, lo que te pasó a ti, nada de eso fue un castigo. Fue solo el resultado natural de las elecciones que tomasteis. Lo sé, dijo en voz baja. Finalmente lo entiendo. Bien, respondió Vince. Entender las consecuencias es el primer paso para tomar mejores decisiones. Después de colgar, Vince se sirvió un whisky y se sentó en el despacho de su casa, mirando el jardín donde Linda una vez entretuvo a sus amigas del club de lectura con historias sobre su matrimonio perfecto. La casa estaba silenciosa ahora, pacífica de una manera que no lo había estado en años. Vincent Morrison había pasado 8 meses destruyendo sistemáticamente las vidas de todos los que lo habían traicionado. Pero mientras se sentaba en el silencio de su casa vacía, se dio cuenta de que la destrucción nunca había sido el objetivo. El objetivo había sido la verdad. La verdad sobre el carácter, sobre las consecuencias y sobre el precio de la traición. Algunas lecciones solo se podían aprender a través de la devastación, y algunas personas solo podían encontrar la redención después de perder todo lo que creían valorar. El ajuste de cuentas se había completado. Capítulo 9. Los nuevos cimientos. Un año después de la sentencia de Bobby Hayes, Vincent Morrison estaba en la obra de su último proyecto, un centro comunitario en la parte de la ciudad donde ahora vivía Tyler. No era un proyecto de construcciones Morrison. Vince se había retirado oficialmente del negocio que había construido durante 30 años. Pero había financiado personalmente el centro comunitario y estaba supervisando su construcción como un proyecto voluntario. No se le escapaba la ironía de que estaba construyendo algo en el barrio donde su hijo había aprendido a reconstruir su vida desde cero. Tyler llegó a la obra a la hora del almuerzo, como hacía la mayoría de los días cuando su horario de trabajo se lo permitía. Lo habían ascendido 2 veces en el último año, ganando reconocimiento por su atención al detalle y su disposición a trabajar más duro de lo que nadie esperaba. Frank Rodríguez le había dicho a Vince que Tyler se estaba convirtiendo en uno de sus capataces más fiables, un joven que lideraba con el ejemplo en lugar de con el derecho adquirido. ¿Cómo va todo?, preguntó Tyler, estudiando el progreso en el salón principal del centro. Según el calendario y por debajo del presupuesto, respondió Vince. Tu amigo Martínez hizo un trabajo excelente en los sistemas eléctricos. Tyler sonrió ante eso. Martínez era su compañero de piso, un electricista que le había enseñado a Tyler más sobre habilidades prácticas en el último año de lo que había aprendido en 4 años de universidad. Más importante aún, Martínez le había enseñado a Tyler a ganarse el respeto a través de la competencia en lugar de los contactos. Papá, dijo Tyler, usando la palabra por primera vez en meses, quería decirte algo. Vince dejó de revisar los planos y le prestó toda su atención a su hijo. He estado ahorrando dinero, continuó Tyler. No mucho, pero algo. Todos los meses.
Quiero devolverte el dinero del fondo fiduciario que malgasté. Me va a llevar mucho tiempo, pero quiero devolver cada dólar. Vince estudió el rostro de su hijo. ¿Por qué? Porque era mi responsabilidad, y la cagué. Porque coger tu dinero y tirarlo fue como robarte, aunque fuera legal. Y porque quiero saber que puedo ganarme las cosas en lugar de simplemente cogerlas. Se dio cuenta Vince, la primera vez que Tyler hablaba de asumir la responsabilidad de algo sin intentar justificar sus acciones o culpar a otra persona. De acuerdo, dijo Vince simplemente. Podemos establecer un plan de pago. Tyler se sintió agradecido. Hay algo más. Estoy pensando en volver a estudiar. No empresariales, sino ingeniería. Frank cree que podría tener talento para el diseño estructural. ¿Qué te hizo interesarte en eso? Tyler señaló el centro comunitario que tomaba forma a su alrededor. Verte trabajar en este proyecto. Ver cómo piensas no solo en lo que estás construyendo, sino en por qué lo estás construyendo. ¿Y cuánto tiempo necesita durar? No es solo construcción, es crear algo que sirve a un propósito. Vince sintió algo que no había experimentado en años al pensar en su hijo. Orgullo. La ingeniería es un buen trabajo, dijo. Un trabajo honesto. Eso es lo que estoy aprendiendo, respondió Tyler. Que el trabajo honesto es el único que realmente importa. Esa noche, Vince condujo hasta el apartamento de Linda. Ella lo había llamado a principios de semana, preguntándole si podían hablar. Él había accedido, aunque no estaba seguro de que les quedaba por discutir. Linda lo recibió en la puerta, vistiendo el tipo de ropa sencilla que nunca había usado durante su matrimonio. Vaqueros, un suéter, maquillaje mínimo. Parecía mayor de sus 46 años, pero había algo en su expresión que no había estado allí antes. Paz. Gracias por venir, dijo, llevándolo al pequeño salón. Sé que esto es incómodo. ¿De qué querías hablar? Preguntó Vince. Linda se sentó frente a él, con las manos juntas en su regazo. Quería decirte que me voy a casar. Vince levantó una chella. Felicidades. ¿Alguien que conozca? Se llama David Miller. Es profesor en el instituto donde he estado trabajando como orientadora. Es un buen hombre, Vince. Nada que ver con Bobby. Me alegro de que seas feliz, dijo Vince, y descubrió que lo decía en serio. Él lo sabe todo, continuó Linda. Sobre la aventura, sobre Bobby, sobre cómo terminó nuestro matrimonio. Se lo conté todo porque no quería empezar algo nuevo con mentiras. Eso fue sabio. Linda sonrió con tristeza. Me llevó mucho tiempo aprender la diferencia entre la sabiduría y la astucia. Pensaba que estaba siendo lista, teniendo mi aventura, manteniendo mis opciones abiertas. Pensaba que podía tener todo lo que quería sin que nadie saliera herido. ¿Y ahora? Ahora entiendo que cada elección tiene un precio, dijo, y que el precio de la deshonestidad es siempre más alto de lo que crees que va a ser. Se sentaron en un cómodo silencio por un momento antes de que Linda volviera a hablar. Vince, dijo, necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesto conmigo. De acuerdo. Cuando destruiste a Bobby, cuando dejaste que Tyler se enfrentara a las consecuencias, cuando te divorciaste de mí y me dejaste sin nada. ¿Estabas tratando de enseñarnos lecciones, o simplemente nos estabas castigando? Vince pensó en la pregunta durante un largo rato. Ambas cosas, dijo finalmente. Estaba enfadado, Linda. Más enfadado de lo que había estado nunca en mi vida. Y sí, una parte de mí quería que todos sufrierais de la manera en que yo estaba sufriendo. ¿Y la otra parte? La otra parte quería que entendierais que las acciones tienen consecuencias. Que la traición no es algo por lo que simplemente puedes pedir perdón y seguir adelante. Que el respeto y la confianza, una vez perdidos, tienen que ganarse de nuevo a través de años de comportamiento consistente. Linda sintió. Creo que ahora lo entiendo. Me costó perderlo todo, pero lo entiendo. ¿Eres feliz? Preguntó Vince. Estoy aprendiendo a serlo, respondió Linda. Por primera vez en mi vida, estoy ganando mi propio dinero, tomando mis propias decisiones, viviendo con las consecuencias de mis propias elecciones. Da miedo, pero también es honesto. Mientras Vince conducía a casa, reflexionó sobre cuánto había cambiado en los 2 años transcurridos desde su fiesta de jubilación. Bobby Hayes estaba cumpliendo su sentencia federal en una prisión de mínima seguridad. Su esposa se había divorciado de él y sus hijos apenas lo conocían. Tyler estaba aprendiendo a ser un hombre a través del trabajo duro y la responsabilidad. Linda estaba aprendiendo a encontrar la felicidad a través de la honestidad en lugar de la manipulación. Y el propio Vince había aprendido algo inesperado, que la venganza más devastadora no era la destrucción por sí misma, sino forzar a la gente a confrontar la verdad sobre sí mismos y sus elecciones.
La casa se sentía diferente cuando entró esa noche. No vacía, sino pacífica. Se sirvió un whisky y se sentó en su estudio, mirando la fotografía enmarcada en su escritorio. Una foto de la ceremonia de colocación de la primera piedra del centro comunitario. Al fondo, apenas visible, se podía ver a Tyler trabajando junto a los otros miembros del equipo de construcción. Vincent Morrison se había pasado la carrera construyendo estructuras que durarían generaciones, pero su mayor proyecto de construcción había sido la lenta y cuidadosa reconstrucción del carácter de su hijo desde cero. Había requerido derribar todo lo que Tyler creía saber sobre sí mismo y empezar de nuevo con unos cimientos de honestidad, responsabilidad y respeto ganado. Algunas estructuras solo podían construirse sobre las ruinas de lo que vino antes. Y algunas lecciones solo podían aprenderse cuando todo lo que creías saber sobre ti mismo era despojado, dejando solo la elección entre el crecimiento y el colapso. Vince alzó su copa en un brindis silencioso, por el futuro, por los estudios de ingeniería de Tyler, por la segunda oportunidad de Linda de una felicidad honesta y por el centro comunitario que serviría a las familias durante generaciones venideras. Los cimientos eran sólidos ahora. Todo lo que se construyera sobre ellos duraría. Y ahí lo tenéis. Otra historia llega a su fin. ¿Qué os ha parecido? Me encantaría leer vuestros pensamientos en los comentarios de abajo. Si habéis disfrutado de esta historia, considerad uniros a nuestra comunidad suscribiéndoos. Significa un mundo para nosotros. Para más historias como esta, echad un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos en la próxima.